En este bloque vamos a hablar de metodología y si bien es un tema amplio, eh, con la división de temas que vamos a hacer, más el apoyo de los medios en video, en imágenes que, que van a acompañar a este módulo, confío en que se va a hacer llevadero, ameno. Y también debo recalcar la importancia de este bloque porque va a ser la base y el motor de toda nuestra práctica. Y la práctica y cómo vamos a enseñar o cómo vamos a entrenar es de suma importancia, es una obviedad lo que digo, ¿no? Pero es de suma importancia en nuestro rol y en nuestra tarea como entrenadores en la formación. También en la parte de mayores o en el alto rendimiento, pero en la formación es clave que nosotros contemos con recursos metodológicos para nuestra práctica. El recorrido va a ser así. Vamos a dividir entre tres grandes ejes. En el primero, tal vez el más extenso, vamos a hablar de cómo se aprende y vamos a hacer un recorrido por lo analítico y lo global, por el diseño de los ejercicios y las prácticas y tema central, los condicionantes, que después vamos a hablar más en profundidad. Después vamos a hablar de cómo nos desenvolvemos nosotros durante la práctica y usando esta herramienta que va a ser clave, que es el feedback, cómo explicamos y cómo intervenimos durante la práctica. Y después, bueno, cómo planeamos los entrenamientos, cómo seleccionamos lo que vamos a enseñar o lo que queremos trabajar o entrenar, y qué métodos podríamos seguir para llevar adelante esa planificación. A diferencia del módulo anterior, en este vamos a ir alternando entre bibliografía más videos, así que a continuación vas a encontrar la primera lectura de metodología y luego un video sobre eso. Iremos de vuelta a bibliografía y así alternando para completar este módulo que va a tener una buena carga también. A diferencia del módulo anterior, en este vamos a ir alternando entre bibliografía más videos, así que a continuación vas a encontrar la primera lectura de metodología y luego un video sobre eso. Iremos de vuelta a bibliografía y así alternando para completar este módulo que va a tener una buena carga también de contenido, así que bueno, comencemos. Vamos a comenzar intentando responder esta pregunta difícil, pero vamos a intentar darle cierta respuesta. Pero para ello vamos a tener que hacer un pequeño recorrido por lo metodológico, pero también por los contextos en los cuales nos encontramos hoy y se encontraba el deporte hace un tiempo. Así que vamos a comenzar por allí. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es analizar el contexto en el cual estamos hoy y de dónde venimos también hace un tiempo atrás. Estas dos imágenes como que intentan reflejar dos momentos diferentes. No tienen un año específico los dos momentos, incluso el contexto en el que nos encontramos ahora como que se viene desarrollando hace un tiempo ya. Pero tenemos como dos momentos muy marcados. Para la gente que esté escuchando y que tenga más de 30 años, tal vez el contexto de la izquierda le suene más familiar, en el cual la práctica deportiva era común, ¿no? Casi todos los chicos y las chicas estaban inmersos en algún deporte o en varios. Eh, y este momento, también de hace unos años, con el mundo en otro contexto, ¿no? Y con un ritmo de vida tal vez no tan acelerado, depende también de dónde estén escuchando esto, ¿no? Les puede resonar o no. Pero esos contextos en los cuales los chicos y las chicas generaban su práctica deportiva muchas veces por semana, que se juntaban a jugar ese deporte, que compartían tiempo en esa práctica o en otras, los dotaba de una, llamémosle, práctica informal alta.
había muchas horas de jugar al deporte que le tocara jugar o de jugar a otros. Esa práctica obviamente que trae un montón de beneficios y de aprendizajes fuera de lo formal que ayudan luego a la práctica deportiva. Al tener ese espacio de práctica informal, después la práctica formal se daba más que nada para sumar algunas herramientas, pero no la parte lúdica, digamos, o el juego en su mayor expresión se daba por fuera de la práctica. Entonces, claro, los entrenamientos o las clases estaban más ligadas a dotar de esas herramientas, digámosle, o vinculémoslo más hacia la parte técnica, ¿no? Entonces, en este contexto, en este momento del deporte, el entrenamiento y los métodos que se usaban para enseñar estaban más ligados con lo técnico, lo gestual, y no tanto con jugar. Por otro lado, en un panorama más actual, debido al cambio en el estilo de vida, de la entrada también de otros entretenimientos, el avance de la tecnología, las ciudades volviéndose cada vez más grandes, un montón de factores influyen en que la práctica deportiva de los chicos y las chicas se ha visto modificada. Ya no tenemos una población tan grande de chicos y chicas que hagan deporte, eso se redujo, y su práctica informal, que hablábamos en el contexto anterior, también disminuye drásticamente. No hay tantos espacios o no hay tantos momentos para juntarse a jugar determinado deporte, y por ende ese espacio de juego se pierde o se reduce drásticamente con respecto al contexto anterior. De esta forma, los entrenamientos o las clases o el contexto formal del deporte ahora tiene una necesidad de enseñar, ¿no? Y generar contextos de aprendizaje, pero también contextos de juego, porque la práctica informal, el juego informal que teníamos antes, ya no existe más y tenemos que también atender a esa necesidad. Veamos desde lo metodológico qué sucedía también. En el primer contexto que hablábamos, ¿no? De hace unos cuantos años atrás, con esta práctica informal que se presentaba y que los entrenamientos o la clase estaba más ligada a lo gestual y técnico, la acompañaba también desde la teoría esta idea de que nosotros tenemos una computadora en la cabeza, o se entendía así, ¿no? Tiene un nombre, esto es la teoría del procesamiento de la información, en la cual se creía que nosotros teníamos esta computadora y que teníamos que de alguna forma cargar los programas que vayamos a usar en el deporte, en este caso, a esa computadora, y que esos luego iban a estar disponibles para nosotros cuando jugáramos ese deporte. ¿Cómo cargábamos estos programas? Mediante la repetición. Entonces, por eso los entrenamientos y las clases se cargaban de esta repetición de gestos aislados, se concentraba mucho en lo técnico y no tanto en el juego por también el contexto que hablábamos, ¿no? Pero esta teoría invadía este momento también del deporte y llevaba a que la metodología usada por los entrenadores y las entrenadoras fuera por este lado cargado desde lo técnico. A medida que avanza el tiempo, se empieza a investigar más sobre cómo aprendemos, empiezan a cruzarse diferentes ciencias que aportan desde su lado herramientas para el deporte, se desarrollan nuevas teorías, se estudia aún más, se comprende más el cerebro y cómo funciona, y se empiezan a desarrollar nuevas teorías de, en este caso, cómo aprendemos a jugar un deporte. Y acá entra una teoría que derroca un poco la anterior de la computadora en la cabeza y nos hace entender de que nuestro aprendizaje, en este caso en el deporte, se da mediante la experiencia en contexto
y de la autoorganización para resolver los problemas que enfrentemos en ese contexto. ¿Qué significa esto? Damos un ejemplo. En el paradigma anterior decíamos que cargábamos los programas, entonces pensemos en una bandeja, en venir con dribbling, hacer los pasos y lanzar al aro. Tal vez en el paradigma anterior solamente nos hubiéramos encargado de repetir ese gesto muchas veces para intentar hacérnoslo, y una vez que lo tengamos incorporado, podríamos decir que estaría disponible para nosotros en el juego. En cambio acá entendemos que necesitamos una parte de repetición del gesto, pero también el aprendizaje va a ser significativo y va a tener más fuerza si nosotros nos metemos en un contexto en el cual tengamos que resolver ese problema y nosotros nos autoorganicemos para hacerlo. Por ejemplo, si estamos en un ejercicio en el cual yo tengo dribbling, tengo que intentar llegar lo más cerca del aro para anotar o para hacer mi gol, y dispongo solamente de un pique y 2 pasos, o 3 si queremos tomar el paso 0, para ir hacia el aro. Entonces, a partir de allí, uno intentaría, mediante esas condiciones de un dribbling y los apoyos, más el lanzamiento, empezar a tener esa experiencia en ese contexto e intentar resolver ese desafío de hacer el gol con esos elementos, ¿no? O esas condiciones que nos imponen. Entonces, podríamos recetar la solución, pero también estaríamos en el paradigma anterior, ¿no? En el cual solamente repetir eso lo haría disponible. En cambio, acá entendemos que encontrar esa solución y ajustar esa solución a mis posibilidades individuales va a ser mucho más valioso y va a tener mucho más fuerza como aprendizaje dentro de nuestra experiencia deportiva. Esto parece complejo, pero a continuación lo vamos a ahondar un poquito más, pero marca una gran diferencia con el paradigma anterior, porque ahora que nosotros entendemos de que aprendemos en contexto, resolviendo problemas, teniendo feedback y volviendo a intentar esa resolución y generando nuestras propias resoluciones, en esta nueva idea, entonces, nosotros los entrenadores y las entrenadoras pasamos de ser los que recetan el movimiento y cuándo se usa ese movimiento, y los chicos y las chicas solamente repetirlo para hacerse de eso, sino que ahora tomamos un rol de facilitadores y nos encargaremos de, en los entrenamientos, en la clase, diseñar estos escenarios y estos contextos para que se pueda aprender las herramientas que se van a utilizar en el juego. Y una cuestión más que nos trae este cambio de paradigma y las teorías que veníamos hablando, y es que cuando interpretábamos que era la computadora en la cabeza y solo había que cargar los programas mediante repetición de gestos, solamente teníamos este círculo de la izquierda sobre el gesto, y sobre eso iba a ir nuestra energía, ¿no? Nuestra intención. Ahora, entendemos que en el contexto, aprendiendo en contexto y autoorganizándome, también hay una parte clave que es la decisional, en la cual no solo voy a ejecutar un gesto, sino que para realmente aprender a jugar el deporte tengo que saber usar ese gesto, pero decidir cuándo lo voy a utilizar, en qué momento es más propicio y por qué me sirve tal gesto y no tal otro, en pos de conseguir el objetivo que quiero conseguir. Entonces, en estos nuevos paradigmas podemos hablar de que nos alejamos de la enseñanza técnica pura o de solamente de enseñar el gesto, y vamos a corrernos a enseñar habilidades en el deporte, entendiendo habilidades como la suma del gesto más la decisión. Entonces, toda nuestra metodología, nuestro diseño de las prácticas y de los ejercicios van a estar direccionadas a trabajar sobre esa ecuación
En momentos tal vez más sobre un componente que otro, pero no deberíamos alejarnos demasiado de la cuenta entera y del gesto y la decisión. Entonces vamos a trabajar sobre las habilidades. Y las habilidades, y esta idea de habilidades, toman fuerza también cuando comenzamos a pensar en esta idea de transferencia. ¿Qué decimos o qué nos referimos con transferencia? Es que esta persecución nuestra como entrenadores y entrenadoras de que lo que sucede en la práctica luego se traslade al juego, que eso es nuestro objetivo máximo, que lo que se hace en un ejercicio después pueda aparecer cuando se juega. Entonces, acá tenemos dos palabras claves, la especificidad y el contexto. Luego vamos a ahondar un poco sobre esto, pero si nosotros entendemos que aprendemos en contexto, que no son solo gestos aislados, sino que hay un gesto, una decisión, por ende hablábamos de habilidades, y si nosotros vamos a diseñar esos escenarios en contexto para que surjan estas habilidades, probablemente tengamos mucho más chances de que lo que suceda en la práctica se transfiera al juego. Y la palabra especificidad hace alusión a que lo que nosotros diseñemos tiene que estar íntimamente ligado con lo que sucede en el juego después, para facilitar esta transferencia que mencionaba. Entonces, acá ya tenemos algunos puntos sumamente importantes que nos van a llevar a diseñar nuestra metodología ligada a las habilidades, al aprendizaje en contexto y sobre todo a esta idea de especificidad, entendiéndola como la importancia de que los contextos que diseñemos de práctica estén íntimamente relacionados con lo que sucede en el juego. Comencemos por algo que va a ser determinante a la hora de elaborar nuestra propuesta para enseñar y en la selección y el diseño de los ejercicios. Primero que nada, vale aclarar que no soy experto en neurociencias, pero sí me he encargado de estudiar bastante, de dedicarle mucho tiempo a esto para entender cómo es que alguien aprende cierto gesto motor. Y en algo muy resumido intentaré explicarlo como para tener un punto de partida, como les decía, en el diseño de nuestras prácticas y nuestros ejercicios. Entonces, sabemos que el cerebro está compuesto por millones y millones y millones de neuronas. Esas neuronas se comunican entre ellas a través de algo que se llama sinapsis. Y en cuanto a una actividad motora, si nosotros estamos intentando aprender a movernos de determinada manera o hacer un gesto, necesitamos de repetir esa sinapsis, esa conexión entre las neuronas, un número de veces, no sabemos cuántas exactamente, pero un número de veces para que se genere esa conexión, se haga un poco más fuerte y se genere lo que se llama engrama motor, que es como una huella que nos queda en el cerebro de ese gesto o ese movimiento que repetimos. Entonces acá cuadraría, ¿no?, el repetir cierto movimiento para empezar a hacernos de ese gesto. Ahora bien, para consolidar, si vemos el círculo de más abajo, consolidar quiere decir que ya nos hicimos de ese gesto o de ese movimiento. Para lograr eso, luego de generar esta huella, tenemos que entrar en estos tres círculos del medio que van a hacer que se logre esa consolidación. Y los tres son de suma importancia, no hay uno más importante que el otro. El primero, la emoción del lado derecho, tiene que ver con que nosotros nos sintamos primero seguros en el lugar donde nos encontramos, ¿sí? Que sea un ambiente propicio para aprender, que no haya una sensación de inseguridad o de miedos, que yo me sienta bien para realizar lo que voy a realizar. Y la emoción también no solo es esta parte, esto es como el contexto, sino también que
emoción vamos a decirle a el interés y las sensaciones positivas, esta idea de superarme o de envolverme en algo que me desafíe, pero a la vez genere algo positivo en mí. Todo ese contexto que lo podemos y lo debemos intentar generar los entrenadores y entrenadoras va a ser propicio para que se genere esta consolidación, primero. Segundo, tenemos en los círculos del medio, pero hacia la izquierda, la palabra error, y este es clave. Porque para que ese engrama motor que se daba a través de la sinapsis entre las neuronas se haga más fuerte, sus conexiones se hagan más fluidas, tome fuerza y se genere ese engrama motor aún mejor y vaya en vía de consolidarse, necesita del error. ¿Por qué? Porque el error nos permite ajustar determinadas cuestiones para que ese engrama, ¿sí? Ese gesto motor, se haga cada vez mejor. De esta forma, vamos al círculo del centro, entra la variabilidad. Por eso es tan importante este trío en el medio. Si nosotros generamos ese contexto apto, introducimos variabilidad en la práctica para que haya muchos errores y por ende corregimos y nos sintamos seguros al tener esos errores y haya alguien que nos guíe o nos ayude en la mejora de esos errores, se va a consolidar ese aprendizaje. Y esto nos da una pauta clave para el diseño de las prácticas y el diseño de los ejercicios. Nosotros necesitamos generar ese engrama mediante repetición, pero rápidamente vamos a pasar a introducir variabilidad para que esa variabilidad genere errores, esos errores logren correcciones que van a hacer más robusta esta conexión neuronal y este engrama motor, y eventualmente con la práctica y con la repetición de todo este circuito llegaremos a consolidar ese aprendizaje. Hagamos un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora y para entender cómo estos puntos nos dan una guía de cómo deberíamos plantear nuestra propuesta de enseñanza y cómo vamos a diseñar los ejercicios y las prácticas. Entonces, en el bloque anterior hablábamos de generar la huella cuando estamos aprendiendo un movimiento, un gesto, y esto era esa conexión que se daba en nuestro cerebro. Esa conexión la vamos a fortalecer mediante los errores en ese contexto emocional apto, y esos errores van a provenir de que haya variabilidad en el entrenamiento y en los ejercicios. Importantísimo recordar que vamos a enseñar habilidades, que no solo el gesto, sino el gesto más la decisión, y que eso se va a dar todo en contexto para que se facilite la transferencia de lo que pasa en los ejercicios a lo que sucede en el juego. Vamos a intentar generar espacios de práctica, que haya mucha variabilidad, que no se despegue el gesto con la decisión, ¿sí? Que pasen el menor tiempo posible separados esos dos componentes, que nos encarguemos de guiar y ayudar a corregir los errores que vayan surgiendo en este contexto emocionalmente apto, y todo en el contexto de que se da luego en el juego para facilitar esa transferencia. Si te está gustando este curso y te está resultando útil, podés hacer una donación en cualquiera de los dos QR, en Mercado Pago para quien esté en Argentina, en PayPal para quien esté fuera del país. Tu aporte me ayuda a seguir creando contenido que te pueda ser útil, así que muchas gracias y seguimos con el curso. Bueno, ya conocemos estas dos orillas o estos dos lados de la práctica, y ahora vamos a ver cómo conectamos estos dos lugares. Vamos a ver cómo conectamos estos
dos costados. Y en el medio vamos a trazar este puente simbólico, el cual va a intentar llevar lo analítico hacia lo global por medio de un recurso metodológico que vamos a llamar condicionantes. ¿Y qué son los condicionantes? Son herramientas para moldear el aprendizaje y que nos van a permitir pasar desde lo gestual y los ejercicios más aislados o con condiciones más facilitadas, ir recorriendo ese camino hacia el juego. Podemos añadir también entonces que los condicionantes van a ser estas herramientas que nos van a permitir añadir la variabilidad que necesitamos dentro de los ejercicios, manteniendo el foco en el contenido que hayamos seleccionado o que querramos trabajar, e ir facilitando o complejizando lo que va sucediendo para poder acercarlo más hacia el contexto del juego, lograr desarrollar aún más las habilidades que querramos desarrollar y facilitar la transferencia de la práctica al juego. Vamos a nombrar algunos condicionantes, que vale aclarar que todos estos condicionantes que vemos acá ya los hemos estado utilizando, aunque no los nombremos así. No va a ser nada nuevo lo que voy a señalar, pero sí tal vez la intención con la que lo usamos tome un nuevo sentido cuando terminemos este módulo. Y algunos de los más importantes o más útiles pueden ser el espacio, ¿sí? Entonces en diseñar un ejercicio, el espacio va a ser un facilitador o un complejizador de lo que esté sucediendo, o vamos a poder determinar ciertos lugares de la cancha para poder llevar adelante el ejercicio que tengamos que hacer. El tiempo igual, también puede ser un facilitador o un complejizador. No es lo mismo tener X cantidad de tiempo para jugar un 1 contra 1, sea más o sea menos. Después podemos encadenar lo que queremos trabajar con otros fundamentos u otras acciones. Después vamos a ver algunos ejemplos. La oposición, tal vez el número 1, o por lo menos para mí uno de los más importantes, porque nos obliga a decidir. ¿Se acuerdan que hablábamos de no separar tanto los gestos sobre la decisión? Y la oposición es la que nos hace decidir qué hacer y qué no. Entonces, esa condición dentro de los ejercicios puede estar, debería estar, pero también podemos manipularla de cierta forma o ponerle ciertas condiciones justamente para facilitar o complejizar la tarea o que se dé más veces lo que queremos que se dé. Y por último, el puntaje o el objetivo que podemos instalar dentro de un ejercicio para estimular que suceda lo que estamos trabajando o estimular que se dé determinado gesto o determinada acción que nos interese que suceda o que estuvimos practicando. Hablábamos en el módulo anterior sobre gestos y sobre el juego. Y estos dos representan como dos costados de la práctica, en este caso del deporte, ¿no? Y podríamos pensar en lo gestual, aislado, ¿sí? Los movimientos desde el costado analítico, lo vamos a situar ahí, y el juego, ¿sí? Propiamente dicho, en el costado global. Ahora bien, vimos que nosotros necesitábamos repetir ciertos gestos para generar ese engrama, y que ese era como el punto de partida para aprender un gesto, pero después que vamos a intentar trasladar eso hacia lo global. Este recorrido, ¿sí? Desde una parte hacia la otra, va a tener un montón de contenido en el medio, pero comencemos definiendo un poco cómo sería un ejercicio y los componentes de él desde el lado analítico y desde el lado global. Y estas dos islas
que decíamos recién, comencemos por la analítica. Y los ejercicios analíticos tienen estas características, ¿no? En la cual van a tomar un gesto a veces completo, a veces no, y lo van a descontextualizar de lo que sucede en el juego. Ahí ya primer señal de que estamos lejos de lo ideal, ¿no? Que hablábamos de tratar de que todo sea en contexto para facilitar la transferencia. Pero bueno, estos ejercicios a veces descontextualizan su contenido y le sacan las interferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber probablemente falta de defensores o falta de oposición o en condiciones mucho más facilitadas para que se pueda centrar en la ejecución. Entonces aquí el objetivo central es cómo hago este gesto, ¿no? Obviamente que hay muchas chances de éxito porque al estar descontextualizado y facilitado, menos dificultad, pero también le quita transferencia al juego, como hablábamos bien recién, que estar fuera de contexto hace un poco más difícil esa transferencia. Y como hablábamos en el principio de este bloque de metodología, en el paradigma anterior, donde el entrenador tomaba un rol más central, eh, obviamente que caía también en estos ejercicios porque había mucho más control del entrenador sobre lo que sucede. Imagínense que en ejercicios donde estaba todo mucho más aislado y había menos dificultades y se centraba en la ejecución, el entrenador podía tener una injerencia mucho mayor que en otro tipo de ejercicios que luego vamos a observar. Vamos a ver un ejemplo de un ejercicio analítico en la clínica de Neva en La Plata, que me tocó disertar, y en ella expuse algunos ejercicios, entre ellos este, para ejemplificar de qué se trataba algo analítico. Dos piques hacia adelante, voy a frenar en un tiempo, ¿ok? ¿Saben qué es un tiempo? Sí. Voy a frenar con los dos pies juntos, me voy a dar vuelta y se la voy a pasar con una mano sola, ¿ok? A quien esté en la línea de fondo. Y me voy al fondo otra vez, ¿ok? Dale, vamos, a ver. Voy, 1, 2, freno, bien, voy, perfecto. Bien, vuelvo a arrancar, dale, bien. Bien, eso, sigo, bien. Me freno, en un tiempo. Me doy vuelta, paso una mano, bien. Bien, a una mano si se puede, ahí vamos, bien. Bien, ahí nomás, pausa un segundo. Bien, muy bien. Acuérdense que le, acuérdense que le dije que iba a ser así medio, no se me aburran, ¿ok? Espérenme un segundo. Bien, entonces, si pensamos en esto, bueno, nosotros cargamos el programa de caída en un tiempo y hacemos un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo. Capaz que lo tenemos 20 minutos así, listo. Está disponible para ellos y lo van a hacer en el juego después. Esa era más o menos, es un ejemplo muy, muy básico el que estoy dando, ¿no? Pero digo, más o menos la idea iba por ahí. Bien, y por otro lado, si hablamos de lo global, vamos a hablar de ejercicios que van a tener habilidades. Atento con esta diferencia, porque en el anterior hablábamos de gestos y ahora hablamos de habilidades. En contexto, ¿sí? Va a ser todo mucho más jugado o centrado en el juego. Obviamente que al estar más en contexto va a haber más decisión, ¿sí? Vamos a trabajar más sobre la decisión, no sobre el gesto. Y como comentaba antes, habilidades, que es el gesto más la decisión. Obviamente que van a surgir muchos errores y nos van a posibilitar esas correcciones que van a fortalecer nuestros aprendizajes. Al ser contextualizado lo que sucede, se facilita la transferencia de eso al juego, ¿sí? Y claro que hay un control menor de lo que sucede con respecto al entrenador, ¿no? Acá no vamos a poder dirigir exactamente cuál es el desenlace de lo que suceda en los ejercicios, o cómo va a terminar, por ejemplo, un 3 contra 3. Eh, pero sí ganamos en contexto y en decisiones y errores para ayudar a corregir.
Bien, veamos un ejemplo entonces de cómo podría ser un ejercicio global. Ahí estamos, perfecto. Bien, ¿van a jugar 3 contra 3? ¿Se animan? Rapidito, rapidito, ¿sí? No me odien los de afuera, que yo sé que ustedes quieren jugar también, pero es un segundo. 3 contra 3, dale. Y usen el paso cero como hicimos recién. ¿Listo? Dale, juego. Bien, bien, bien. Dale, jugamos, ¿sí? Bien, eso. Dale, seguimos, bien. Bien. Bueno, sigue. A ver. Sigo. Bien, dale, paso, me muevo. Buena, bien. Atácalo, atácalo. Bien, bien, ahí apareció una vez. Muy bien, bien. Pausa. Ah, pensé que la metí. Era un golazo, aplaudíamos todo. Bien. Eh, Para terminar esta definición de los dos costados, el analítico y el global, como vimos en el primer ejemplo, en el ejercicio de caída en un tiempo más pasar a una mano, no estábamos en contexto. Si bien puede pasar de que nosotros avancemos con uno o dos dribbling, frenemos, no demos vuelta y la pasemos, tal vez no es el contexto más común o que se da tanto en el juego. Podríamos pensar en otros que sean más usuales, pero bueno, el ejercicio se centraba en la ejecución, no había muchas chances de errar, estaba todo mucho más controlado, más facilitado y se centraba en, como decía, en el gesto o en los gestos, ¿no? La caída y el pase. Ahora, por el otro lado, cuando vimos el 3 contra 3, desde el lado global, podemos ver que no teníamos mucho control o no habría mucho control sobre lo que sucede. Podría terminar ese 3 contra 3 en cualquiera de las acciones propias del 3 contra 3 y había mucha decisión todo el tiempo por parte de los 6 jugadores, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Sí estaba todo en contexto porque estábamos jugando, incluso ya mucho más cerca del 5 contra 5 en ese 3 contra 3. Y allí nos encontrábamos mucho más cerca del juego, ¿no? Y, como decía, menos control por parte nuestra. Para terminar de cerrar esto, me gustaría decir que no hay un ejercicio mejor que el otro. Probablemente en momentos necesitemos uno o el otro. Y dentro de la práctica van a convivir los dos. Ahora, ¿cómo conectamos las dos partes? Qué método o qué metodología vamos a usar para conectar esas dos partes y qué tanto tiempo le vamos a dedicar a uno o al otro, van a ser primero los puntos que vamos a desarrollar luego en los siguientes bloques, pero también será central para el diseño de la práctica y de los ejercicios. Vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios que contienen estos condicionantes que hablábamos recién. Y de todos los condicionantes que mencionábamos, vamos a empezar por el espacio. Y el espacio no solo va a ser la porción de la cancha en la que se desarrolle el ejercicio, sino también va a tener que ver con la interacción entre quienes estén dentro del ejercicio y cuánto espacio me da o me quita también la cantidad de jugadores o de jugadoras que van a estar involucrados. El espacio es un condicionante importante porque, como mencionaba antes, puede beneficiar las ejecuciones o puede agregarle dificultad. No es lo mismo jugar en uno contra uno en toda la cancha que en una pequeña porción de la cancha. Imaginémonos del lado del ataque, si tenemos toda la cancha de disponibilidad para jugar uno contra uno, nos va a ser más sencillo por tener más espacio. Y sin embargo, si nos paramos del lado de la defensa, probablemente sea más difícil cubrir toda la cancha con un solo defensor que si fuera un lugar más pequeño. Vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios que tienen condicionantes de espacio dentro de ellos. En este primer ejemplo vemos cómo al poner los conos y los jugadores tienen que pasar detrás, el lugar para jugar ese uno contra uno es bastante pequeño. Entonces limitamos el espacio y le hacemos la tarea tal vez más sencilla a la defensa y más complicada al ataque.
En este ejemplo vemos como ya hay un espacio más grande, se inicia desde la recepción o desde el dribbling, pero el espacio para jugar uno contra uno es mucho mayor. Entonces, al hacer más amplio eso, beneficiamos a la ofensiva y le hacemos la tarea un poco más difícil a la defensa. Incluso acá hay una dificultad extra que después vamos a ver en otro condicionante, que es jugar uno contra uno de la recepción, y la trayectoria que tiene la defensa también se la hace un poco más compleja. Y por último, un ejemplo más, uno contra uno ya con ventaja y en toda la cancha, o sea que más ventaja uno, más dificultad para la defensa, más ventaja para la ofensiva, todo porque ampliamos mucho más el lugar donde se lleva adelante el ejercicio. Ahora veamos un ejemplo más de cómo el espacio no solo tiene relación con defensa y ataque o delimitar el campo, sino también la interacción con los que están dentro del ejercicio. Para ir al aro. Bien, terminan, agarran su rebote, se la dan al compañero o a la compañera y se van atrás otra vez. ¿Me siguieron? ¿Seguro? A ver, vayan, marquen 9-1. Dale, vamos. Marquen 9-1. Ahí está, bien, ok, le paso al compañero, vamos, chao. Sí, eso, bien, muy bien, excelente, seguimos, bien, bien. Entonces supongamos que paso cero no lo tenemos tanto, ellos ya lo hacen. Estamos construyendo esta parte de arriba, ok, bien, vamos, seguimos. Sí, sí, sí. Y ahí, guarda, bien. Ahora, variabilidad ya de por sí un poquito hay. Porque tengo que ver, sigo, hasta que yo les diga. Sigo, bien, porque tengo que ver qué pasa, qué espacio tengo, hay más gente, y de ahí tengo que decidir a ver qué pasa con mi bandeja y para dónde me conviene ir, para dónde no. Muy bien, bien, vamos. Bien, y como veíamos en ese último ejemplo, también la cantidad de gente que haya en el ejercicio me puede delimitar el espacio y agregar cierta dificultad. Lo importante que tenemos que tener en cuenta sobre este condicionante es esto último, que nos va a permitir aumentar la dificultad o disminuirla, pero también que nos va a ser útil para ubicarnos en la cancha y que los ejercicios, como bien decíamos en los bloques anteriores, tengan relación con lo que sucede en el juego. Entonces, sin importar cuál sea la habilidad, el gesto o la decisión que vamos a entrenar o a enseñar, el espacio va a ser importante porque nos va a guiar en el espacio justamente del campo en el que va a suceder lo que queremos que suceda. Entonces no es un dato menor, no es un condicionante a tomar a la ligera, porque nos va a habituar a estos lugares que vamos a querer ocupar. El tiempo también es otro condicionante que nos ayuda a complejizar o facilitar la tarea. Está claro que tener más tiempo para cumplir un objetivo dentro del ejercicio probablemente sea más fácil que tener menos tiempo, ¿no?, para la ofensiva. Y si estamos en defensa va a ser más complejo defender por más tiempo que por menos. Entonces este condicionante de tiempo no solo nos va a permitir eso, sino también agregarle cierto realismo y acercarlo más, que es nuestro objetivo principal, a lo que sucede en el juego, ya que cuando estamos jugando probablemente tengamos ciertos tiempos para realizar ciertas acciones. Vamos a tomar los ejemplos que vimos en el condicionante espacio y cómo el tiempo, si lo condicionáramos ahí, puede cambiar de manera importante esos ejercicios. En este primer ejercicio de recibir y jugar uno contra uno desde determinado lugar en la línea de 3 puntos, si nosotros condicionáramos el tiempo, vamos a hacer las cosas más fáciles o más difíciles para el ataque o la defensa. Pero también le agregamos, como decía, una cuota de realismo y nos acercamos a lo que sucede en el juego para que los gestos técnicos más las decisiones, por ende las habilidades, se trabajen en contexto. Entonces acá, si nosotros dijéramos, bueno, a partir de la recepción tenemos 5 segundos para atacar, o 3, estaríamos más cerca de lo que sucede realmente en el juego, porque cuando recibimos en la línea de 3 puntos y queremos jugar uno contra uno, no disponemos de tanto tiempo para hacerlo,
porque la defensa se acomode, porque mis compañeros también se están moviendo. Entonces me ayuda a mí a estar en contexto para intentar resolver ese 1 contra 1. Siguiendo la línea del anterior, en este ejercicio también, si modificáramos el tiempo del cual dispone el jugador en ataque para resolver ese 1 contra 1, también lo acercaríamos a lo que sucede en el juego. Estas acciones en transición son rápidas y no tienen tanto tiempo para desarrollarse, entonces obligamos a autoorganizarnos para resolver este problema dentro de un tiempo determinado que condice con lo que sucede en el juego luego. Siguiendo con los condicionantes que podríamos utilizar para diseñar nuestros entrenamientos o nuestros ejercicios, podemos pensar en otros fundamentos o acciones para encadenarlas con lo que estamos entrenando, estamos enseñando, en orden de, como decíamos antes, facilitar o complejizar la tarea, o también ponerla en contexto, relacionarla con lo que pasa en el juego, para darle esta cuota de realismo y que la transferencia sea mejor y más rápida. Antes de pasar a los ejemplos en video, vale aclarar que encadenar con otros fundamentos o acciones es algo que sucede todo el tiempo, o muy rara vez vamos a estar solo trabajando sobre un gesto aislado. Si lo hiciéramos, estaríamos, como ya sabemos, del lado súper analítico y entendemos que aislar lo que sucede con respecto al contexto del juego puede no ser la mejor opción en este intento de adquirir habilidades. Pero, sin embargo, a veces sucede que nos aislamos un poco de otros fundamentos, otras acciones, y las podemos usar estas, como decía, para darle más contexto de juego. Entonces, por ejemplo, si trabajamos sobre el lanzamiento, bueno, empezar a encadenar ese lanzamiento con el dribbling, entonces lanzar desde el dribbling, lanzar desde la recepción, lanzar desde diferentes recorridos o en diferentes lugares, desde diferentes recepciones. Todo eso le agrega la cuota que necesitamos de variabilidad, como ya hemos mencionado también en bloques anteriores, y la podemos usar a través de este condicionante. Como vieron en pareja que se pasaban la pelota, que venía, que tiraba y todo, vamos a seguir así, en parejas, ¿ok? Puedo tirar de donde ustedes quieran. Ahora, cuando mi compañero o mi compañera me pasa la pelota, que no sea siempre la misma forma de pasar. Puede ser que en alguna me la pase de pique, puede ser que en alguna me la pase de fuerte de aire, puede ser que en alguna venga la pelota como más voladita, ¿sí? Y recibo y acuérdense, los pies cómodos, tiro sobre la línea de los hombros y que haga en la montañita o el arco iris para meterla. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Que no sean diferentes. ¿Listo? Dale, ya. Dale, mientras ustedes están haciendo, yo voy hablando. Dale, vamos. En cualquier lado puedo tirar. Sí, vaya moviéndose. Tiro, se la paso al compañero, busco un lugar nuevo. Dale, ya estás. Bien, vamos. Entonces, por ejemplo, acá estamos en algo súper fácil. Tienen mucho espacio, tienen mucho tiempo. El único fundamento que se encadena es la detención, el dribbling y los pases para el pasador. No hay oposición. En este pequeño ejemplo que veíamos recién, como mencionaba antes, el lanzamiento se encadena con una recepción de diferentes tipos de pases y, sin embargo, tengo que intentar respetar las consignas técnicas que hacen a mi lanzamiento. Voy a tirar de diferentes lugares de la cancha, cosa que también le agrega variabilidad. Y acá obviamente podríamos pensar un sinfín de variantes que involucren otros fundamentos, como mencionaba el dribbling, o tal vez otras detenciones u otros recorridos, o hacer algo antes para luego lanzar, por ejemplo un desmarque o salir de un bloqueo, si fuera el caso de alguna categoría un poco más superior, no esta que veíamos en el video. O desde jugar 1 contra 1, ahí ya entraría la oposición, que lo vamos a ver en el próximo bloque. Pero la idea es poder agregar acciones o fundamentos para contextualizar aún más lo que estamos haciendo. Si te está gustando este curso y te está resultando útil, puedes hacer una donación en cualquiera de los 2 QR, en Mercado Pago para
quien esté en Argentina, en PayPal para quien esté fuera del país. Tu aporte me ayuda a seguir creando contenido que te pueda ser útil. Así que muchas gracias y seguimos con el curso. Y llegamos al que creo yo es el condicionante más importante, o por lo menos creo que es el que más deberíamos usar. La realidad es que la oposición o el jugar contra otro es el que le da sentido a todo, desde las cosas más pequeñas hasta las cuestiones tácticas más elaboradas. Para pensar un poco más en eso, comparto este clip de Bruce Lee. Or don't hit back. Este ejemplo muy gráfico de Bruce Lee es exactamente lo que mencionaba al principio. La oposición es lo que le da sentido. Podemos ser muy buenos golpeando la tabla en el caso este, pero después cuando hay alguien que nos devuelve el golpe o que se va a mover, ya es otra historia. Entonces la oposición, lejos de ser una dificultad, es una herramienta importantísima para poder desarrollarnos en nuestras habilidades. Si lo analizamos bien, por ejemplo, nosotros elegimos hacer un cambio de mano por delante con nuestro dribbling porque la defensa nos cerró el camino y tenemos que cambiar de dirección para intentar pasarlo. O elegimos una bandeja flotada cuando llegamos al aro porque la oposición llegó antes a la zona pintada y me está esperando para intentar tapar mi tiro. O voy a elegir una finta de salida abierta porque la defensa está más hacia un lado o tiene el pie adelantado. Todas estas cosas hacen que la oposición sea importantísima, porque es la que nos marca qué vamos a hacer y tomar esas decisiones, como hablábamos hace unos bloques atrás, son importantísimas para mantener la idea de trabajar sobre las habilidades, que sería el gesto más la decisión. Y la decisión casi todo el tiempo está basada en la oposición. Ahora bien, la oposición a veces puede ser un obstáculo, una dificultad demasiado grande en los ejercicios que estemos planteando o en la práctica que estamos llevando adelante. Entonces acá es donde la empezamos a condicionar a esa oposición. Y acá se vuelve el recurso metodológico importante que mencionaba. Podemos darle ciertas restricciones a la defensa o al ataque, si estamos trabajando sobre defensa, para beneficiar o hacer un poco más sencillas las ejecuciones dentro de los ejercicios. Entonces, de esta forma, podemos pensar en defensas que no puedan robar la pelota, defensas que solo nos ayuden a decidir y que tengan un recorrido pequeño o ciertos espacios más pequeños. Oposiciones que están estáticas y que solo me ayudan a tomar referencia para ejecutar algún gesto. Si nos encontramos trabajando sobre la defensa, bueno, entonces ofensivas que solamente puedan hacer determinados gestos o determinadas acciones, o ofensivas que tengan un límite de dribbling o de pases, ¿no? Entonces de esta forma beneficiamos que se trabaje en contexto con la oposición, que es la que nos va a determinar un montón de cosas, pero condicionada o reglada para que no nos sobrepase esa dificultad. Veamos algunos ejemplos de ejercicios y cómo la oposición funciona dentro de ellos. Se la paso al compañero o a la compañera, ¿sí? Y voy a ir a molestar. Voy a ir a molestar. ¿Qué quiere decir voy a molestar? Voy a ir a defender, ¿ok? Entonces, vamos a mostrarlo acá. Yo estoy con Delfina. Entonces vengo con Delfina, le paso la pelota y vengo. Si yo me quedo acá, ponele, vení un poquito más atrás. Si yo te paso y me quedo, ¿qué harías? Tiro. Chao. Ahora, si yo te paso y voy, ¿qué harías? Bien.
1 o 2 piques y tirás otra vez. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, fíjate qué hago yo y decidí. Después, quien agarra el rebote hace lo mismo con el compañero o la compañera. ¿Me siguen? ¿Sí? Si tengo lugar, tiro. Si no tengo lugar, avanzo y busco tirar de nuevo. ¿Listo? Dale, a ver. Vamos, vamos, vamos. Eso, bien. Entonces le agregamos posición en esos condicionantes. Fíjense que ahora hay más variabilidad porque no sé cuándo voy a tirar. Capaz que recibo y tiro o capaz que no. Tengo que estar atento. Y cuando me decidí a tirar, respeto estas 3 claves técnicas que dijimos. Los pies, la pelota sale por arriba de la línea de los hombros, el arco iris para lanzar y de ahí listo. Bien. Seguimos, seguimos. Muy bien. Bien. En este último ejemplo, entonces, la defensa estaba condicionada porque solo me ayudaba yo, ejecutante, a decidir cuándo iba a tirar o cuándo iba a atacar el aro. Pero le daba sentido al gesto que iba a usar y a la decisión que iba a tomar, ya que se encontraba esa oposición. Vamos a ver otros ejemplos de la defensa un poco más activa, pero que así aún encuentra ciertos límites que benefician a los que están en ofensiva en el ejercicio. Ustedes dos juegan juntos contra él, ¿sí? La única regla, volvemos a los condicionantes, vamos a restringir uno. Lo único que no pueden hacer ustedes cuando juegan contra él es tirar adentro de la zona, ¿ok? Que no está pintada, adentro de la zona. Después pueden tirar de donde quieran, ¿ok? Lo mismo está pasando allá en aquel aro. Si por ejemplo, Ramiro, vamos, Rami, tira al aro y la mete, o tira al aro a la erra, o la perdió, vos te quedás a defender, ¿ok? Y ustedes dos se van de vuelta para la fila. ¿Se entendió cómo es? ¿Seguro? ¿Listo? Dale, vamos a probar. Dale, va, juego. Entonces, estamos con el lanzamiento. Estamos con la... Dale, sigo, vamos. Me quedo a defender a mí. Sí, dale. Quien tiró se queda, ¿eh? Quien tiró o que la perdió. Bien, dale, sigo. Entonces, estamos con la habilidad de lanzar porque tengo que identificar cuándo tengo que tirar y tengo que estar listo para ejecutar ese gesto que hablábamos, ¿no? Los pies cómodos, que salga por arriba de la línea de los hombros y el arco iris o la montaña para que llegue al aro. Bien, seguimos. 2 contra 1. En los condicionantes que hablábamos hoy, estamos con la oposición, restringimos un lugar de la cancha, ¿ok? Pero estamos estimulando el lanzamiento en este pequeño ejercicio que se parece a lo que va a pasar después. En algún momento voy a estar libre para lanzar y tengo que decir lanzar. En algún momento no lo voy a estar y voy a elegir si quiero pasar o si quiero insistir con el lanzamiento. Bien. La misma idea. Jugamos de a 3 contra 2, ¿sí? No puedo tirar adentro de la zona, ¿ok? Y ahora cambia cómo termina. Quien tiró, ¿sí? La metió, la erró, no importa, o la perdieron, ese jugador o esa jugadora se va con los 2 que defendieron y los otros 2 que nos quedan son los que se quedan a defender. ¿Me siguen? ¿Seguro? ¿Sí? Entonces, si tiré, me voy. O la perdí, me voy. Y los otros 2 que estaban atacando se quedan a defender. Nos volvemos al medio después. ¿Listo? Dale, a ver. Entonces, seguimos avanzando el puente. Le sumamos más oposición, menos espacio, menos tiempo. Estamos sobre la decisión y la habilidad de lanzar. Uy, perdón, guarda. Guarda, Rami. Sigo. Y empezamos a desandar este puente y nos acercamos a lo global, ¿sí? Acá estamos aprendiendo en contexto, obviamente. Hay lanzamiento, estamos sobre la habilidad de lanzar en contexto, ¿sí? Dale, seguimos, vamos. Bien. Bien, para cerrar este condicionante, veíamos en los ejemplos de defensas que ya no tenían casi restricción, pero la ofensiva al superar el número aún contaba con cierta ventaja, pero la presencia de esa oposición le daba mucho más sentido a por qué iba a tirar, en qué momento, cuándo, cómo me iba a mover, etcétera, etcétera. Así que la oposición es un condicionante vital para el diseño de nuestros ejercicios. El último condicionante que vamos a ver es puntajes u objetivos, y este lo vamos a utilizar dentro de los ejercicios para estimular que suceda aún más lo que estuvimos entrenando o estuvimos practicando, o para premiar también
cuando suceden estas cosas. De esta manera, siguiendo con los ejemplos anteriores de ejercicio de lanzamiento, podríamos pensar que en un 2 contra 2 el lanzamiento por fuera de la zona pintada o de 3 puntos, depende de lo que estemos entrenando, ese va a tener un valor agregado en el puntaje que por sobre los demás tiros. O eso se daría no en un contexto normal, digo, en el juego vale más. Pero por ejemplo, si estamos estimulando finalizaciones, bueno, los tiros dentro de la zona pintada van a valer más que los tiros de afuera. O las bandejas de paso cero van a valer un punto más que la bandeja normal si estuvimos entrenando paso cero. Agregar ese puntaje extra, o dentro de un ejercicio, por ejemplo, conseguir 5 pases y poder sumar puntos a partir de ahí, si estuvimos trabajando sobre pases o desmarques, etc. Eso va a condicionar la tarea y guiarla hacia donde más nos interesa. A partir de todo lo que estuvimos viendo, comencemos a pensar cómo podríamos diseñar un ejercicio teniendo en cuenta algunas cuestiones iniciales que vamos a ver a continuación. Con lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir entonces que en el ejercicio necesitamos que haya muchas repeticiones de lo que vayamos a trabajar o a entrenar. Necesitamos que haya errores, muchos errores, para que seamos capaces de corregir y de ajustar para continuar reforzando lo que venimos trabajando. Para que haya muchos errores, claramente, como hemos visto, necesitamos de variabilidad en el entrenamiento. Y todo esto tiene que estar conectado con la situación real que sea en el juego. Ese va a ser nuestro punto de partida para diseñar el ejercicio. Luego, en el diseño del ejercicio, vamos a tener que tener en cuenta estas pequeñas cuestiones que van a hacer a la estructura del ejercicio y que van a poder darle lugar a las repeticiones, a los errores y a conectar con la situación real del juego. Primero, la cantidad de jugadores. Para asegurarnos que haya muchas repeticiones y para todos, tenemos que diseñar la tarea y que ésta no mantenga a muchos jugadores quietos o fuera del ejercicio. Acá está el primer desafío, sobre todo cuando nos encontramos con grupos numerosos. Y acá aparece la segunda cuestión, que son los lugares de la cancha que podemos utilizar. Entonces, no centrarnos solo en un lugar de la cancha, si tenemos muchos jugadores, sino tratar de repartirlos para asegurarles esta mayor cantidad de repeticiones. Claro que esto va a tener mucho que ver con qué contenido vamos a estar trabajando, pero aprovechar el espacio es clave. Otra cosa que también influye en aprovechar el tiempo y poder tener una buena cantidad de repeticiones es las rotaciones dentro del ejercicio. Y estas tenemos que intentar que sean los más fluidas posibles y lo más rápidas posible para poder justamente aprovechar el tiempo y conseguir más intentos de lo que estamos practicando. Dentro de esas rotaciones y de los lugares de la cancha vamos a tener delimitado los lugares donde vamos a poder dar alguna intervención y buscar esas oportunidades. Entonces, probablemente mientras se está ejecutando nosotros intentaremos dar alguna intervención, algún feedback, pero va a ser muy importante poder darlo una vez que se finaliza la repetición. Seguro mediante preguntas o mediante alguna idea que vamos a ver más adelante en el apartado de feedback, pero sí pensar dentro del ejercicio que haya oportunidades para poder hacer esto, sin sin comprometer la cantidad de repeticiones, sin frenar el ejercicio para poder darlas. Y por último, no menos importante, al contrario, una de las partes centrales, seleccionar y pensar qué condicionante vamos a usar dentro del ejercicio para estimular lo que queremos que pase, para dar variabilidad al ejercicio y poder cumplir con esta idea de que surjan errores y que se ajuste todo relacionado con la situación de juego. En el diseño de nuestra tarea, nosotros tenemos que intentar de que
esto presente un desafío a los chicos o a las chicas en los que van a llevarlo adelante, pero no así demasiado que lo lleve a una dificultad mayor y que no puedan realizar lo que se quiere, ni tampoco demasiado fácil como para que sea aburrido y que no genere este crecimiento que estamos esperando. Y justamente con esta idea traigo este pequeño gráfico de la ley de Yerkes-Dodson. Si les interesa, va a estar más ampliado en el documento que acompaña a estos videos, y la cual básicamente nos muestra la relación entre rendimiento y estrés, ¿sí? Y cuanto más sube uno o sube el otro o bajan, lo que representa en la tarea que vamos a querer llevar adelante. Entonces, por ejemplo, si no nos demanda mucho, o sea, el estrés es bajo y no necesitamos rendimiento en eso, no nos supone un desafío, no tenemos que superar alguna dificultad, claramente vamos a estar más cerca del aburrimiento. Por el contrario, si la tarea supone un estrés muy alto y supera lo que nosotros podemos hacer, estaríamos en una tarea que nos agotaría, estaríamos en agotamiento. De esta forma, nosotros deberíamos intentar que las tareas que diseñemos estén en un equilibrio entre el rendimiento y el estrés, en esa zona de letras verdes del aprendizaje o rendimiento, el cual supone que la tarea desafía, ¿no? que nos lleva a tener que rendir de cierta forma, que nos estresa, pero que a la vez es algo que se puede realizar. Esto parece muy lógico y muy sencillo, pero bueno, a veces en las tareas no llegamos a ese equilibrio y a veces se termina yendo hacia un lado o hacia el otro y no logramos capitalizar lo que estamos haciendo. Y como mencionaba antes, lo que querramos trabajar o el contenido que va a tener nuestro ejercicio tiene que estar siempre relacionado con el contexto de juego. Pensemos, para usar una analogía y dejar claro este punto, pensemos en el juego, en el 5 contra 5, como una pizza. Lo que nosotros querramos trabajar está dentro de ese juego, ¿no? De esa pizza. Para elaborar nuestro ejercicio vamos a retirar una porción en donde esté ese contenido y vamos a trabajar sobre ello. Tal vez lo limpiemos de algunas cosas o lo condicionemos, usando los condicionantes que ya hemos dicho, para estimular que pase lo que queremos que pase, pero estamos siempre en contexto. Para terminar de cerrar esta idea, veamos un ejemplo de una situación de juego que querramos entrenar y luego un ejercicio que toma esa porción del juego y la transforma justamente en un ejercicio usando condicionantes. En esta acción vemos a un jugador jugando 1 contra 1 desde una disposición 5 abiertos, con un jugador que estaba en el eje y le libera espacio para jugar ese 1 contra 1, más un compañero en la esquina y una ayuda alta que aparece ahí arriba en la línea de tiro libre, ¿sí? Cuando empieza a jugar ese 1 contra 1. En ese espacio tiene que intentar jugar un 1 contra 1. Entonces esa porción del juego, que es algo sobre lo que queremos trabajar, esa acción de 1 contra 1 con esos espacios, vamos a sacar esa porción y la vamos a transformar en un ejercicio. Acá vemos el lugar de la cancha donde se jugaba el 1 contra 1, acá 45, y vamos a jugar 1 contra 1 y dos jugadores que están simulando ser las ayudas del jugador en la esquina y del jugador que aparecía en la línea de tiro libre. Ante esos dos y su propio defensor, el jugador en ataque tiene que intentar resolver esa situación. Entonces, analicemos un poco más. 1 contra 1 con la condición de jugar en este espacio y con el condicionante de oposición también utilizado desde la propia defensa, más dos que molestan ahí, y esos dos no podían moverse, sino que solamente podían intentar meter la mano
en el dribbling o molestar, ocupar espacio. Entonces, desde esos lugares se resolvía este 1 contra 1 con esos espacios. Esto es similar a lo que veíamos en el video del partido. Los dos jugadores que son los que molestan ahí finteando, ocupando espacio, son los que después pasan a ser uno que ataca, uno que defiende. Y los de abajo del aro salen a hacer de esas defensas de ayuda. Y luego se cambian de lado en la ejecución. Y esto está pasando en los dos aros y en los 4 cuartos de la cancha. Entonces se juega de un lado y enseguida aparece el 1 contra 1 del otro. Entonces optimizamos el espacio y tenemos una buena cantidad de repeticiones. Luego, nosotros, los entrenadores, vamos a estar arriba en el eje de la cancha, en el centro de la cancha, mirando las ejecuciones e intentando dar algún feedback. O también nos vamos a mover hacia el fondo, mientras esperan en la línea de fondo, para dar alguna intervención o hacer alguna pregunta que permita a los chicos mejorar su ejecución para la próxima repetición que les toque. Entonces este ejercicio, dentro de la situación real de juego, pero condicionada, nos daba la oportunidad de tener muchas repeticiones y muchos errores también por la variabilidad de este ejercicio. No siempre voy a poder resolver de la misma forma, tengo que ver qué hace mi defensor, qué hacen los otros dos en ayuda e intentar autoorganizarme para poder conseguir el objetivo, que es hacer el gol, ¿no? Para este grupo, este ejercicio estaba en el lugar de aprendizaje-rendimiento, incluso para algunos se tornaba más dificultoso. Acá vamos a ver en el próximo apartado cómo podemos individualizar un poco esto para que todos se encuentren en el lugar más óptimo en esta ley de Yerkes-Dodson, y a su vez cómo podemos hacer para facilitar o complejizar la tarea si vemos que se nos está moviendo este parámetro de rendimiento. Y por último, quería compartir esta idea de ejercicios plataforma, que no es mía, sino que el primero que se lo escuché decir fue a Chris Oliver, que es un entrenador que tiene una cuenta de básquet en las redes y en YouTube que está muy buena, que les recomiendo que sigan, que se llama Basketball Immersion. Y ahí se plantea esta idea de ejercicios que combinan todo lo que hemos visto anteriormente y que nos sirven para, cambiando ciertas condicionantes o dándole ciertos objetivos, poder entrenar o enseñar un buen número de contenidos dentro de estos ejercicios. De esta forma podemos usar siempre la misma tarea, pero dependiendo cómo la condicionemos o el objetivo que le pongamos, va a tener diferentes fines dentro de él. Les comparto un ejemplo de un ejercicio plataforma. Si bien este no es un video de básquet formativo, es de básquet profesional, pero veamos este ejercicio en el cual se juega 4 contra 4 en un aro y luego los que estaban atacando deben defender hacia el otro aro una posesión, 2, 3, a veces se juega más, y de ahí se termina ese 4 contra 4 y sale otros 8 jugadores que van a jugar 4 contra 4 en el aro donde se inició y se recicla el ejercicio. Entonces acá estamos viendo cómo ya terminó el primer 4 contra 4 e inicia el segundo. ¿Por qué es un ejercicio de plataforma? Porque dentro del 4 contra 4 tenemos un sinfín de condicionantes o de consignas a instalar dependiendo del contenido que queramos trabajar. Entonces acá, por ejemplo, solo se juega 1 contra 1 o acciones de poste bajo porque estábamos entrenando defensa del 1 contra 1 más ayudas. Entonces esas acciones nos permitían estimular la defensa del 1 contra 1 más las ayudas. Pero acá podríamos hacer un sinfín de cosas. Si nos interesa trabajar en defensa, algunas ideas. Si nos interesa trabajar en ataque, si queremos que suceda alguna acción particular del juego, si queremos jugar en transición. Bueno, dependiendo de las condiciones que pongamos, va a ser lo que
el objetivo que tenga el ejercicio, pero siempre estamos dentro de la misma estructura. Los invito entonces a pensar cómo podrían ser algunos ejercicios plataforma dentro de los cuales puedan hacer uso de condicionantes y perseguir distintos objetivos según lo que les interese trabajar. Cualquiera que haya trabajado en el básquet formativo conoce que generalmente los grupos son heterogéneos. Tenemos distintas realidades como chicos o chicas jugando. Algunos que están más avanzados, otros que recién comienzan, algunos que les cuesta más, otros que les cuesta menos. Y nosotros tenemos que tomar ese desafío de intentar individualizar los ejercicios y la sesión de entrenamiento para que cada uno pueda aprovecharlas al máximo. Y para ello podemos pensar en 3 claves que nos van a ayudar a llevarlo adelante. Lo primero es conocer al grupo. Claramente conocer a los chicos o a las chicas y entender cuáles son sus dificultades o qué cosas les van mejor, qué interés tienen o qué cosas captan más su atención para poder incluir todas estas cosas en el diseño de los ejercicios y la sesión de entrenamiento. También obviamente conocer al grupo hace que nos podamos anticipar a ciertas dificultades. Entonces sabremos quiénes en algún ejercicio o con determinado contenido podrían tener alguna dificultad extra con respecto a otros. Y por último, tratar de respetar estos ritmos personales. No intentar que todos sigan al que mejor juega o de que solamente se hagan las cosas para los que recién comienzan. Es un desafío, como decía, pero es posible y tenemos que intentar de que el entrenamiento sea útil para todos y no solo para algunos. Y para llevar adelante esto, nos vamos a apoyar en los condicionantes nuevamente, que nos van a servir para delimitar ciertas cuestiones del diseño de la práctica en pos de ajustarse a la posibilidad de cada uno. Y así surgió esta idea de tomar algunas cuestiones que hacen a los videojuegos y aplicarlos en la enseñanza. Esto no nace en el básquet propiamente dicho, sí nace desde los docentes en otras áreas, pero sí después se trasladó al deporte y creo que es un recurso muy importante y que podemos hacer uso en el básquet formativo, en todas las edades o incluso después más avanzada tal vez lo vamos a utilizar de alguna otra forma, pero la esencia es la misma. Y todo nace desde, como decía, la idea de poder adaptar lo que sucede en la práctica a cada uno de los chicos o las chicas y que realmente les sea útil y desafiante y los ayude a crecer. Entonces vamos a tomar algunas ideas que nos traen los videojuegos de cómo jugarlos y las vamos a intentar aplicar a nuestra práctica como condicionantes. Entonces el primero y principal que todos conocemos es que en los videojuegos tenemos vidas, ¿no? Entonces son oportunidades para jugar y si nos va mal o cometemos un error o se termina el juego, podemos reiniciar eso desde donde estábamos y continuar jugando. Entonces este primer condicionante de tener vidas podría ser una buena oportunidad para otorgarle algunas repeticiones extra a aquellos que recién estén comenzando o que ese contenido en particular les cuesta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si estamos jugando uno contra uno y mi nivel es un poco más bajo o yo recién comienzo a jugar y juego contra alguien que ya lleva un tiempo jugando, en ese uno contra uno puedo yo tener 2 vidas. Entonces cuando juegue, si me roban la pelota o la pierdo o lo que sea, podré tener una nueva oportunidad de hacerlo, ¿no? Mientras que tal vez mi compañero o mi compañera que está más avanzada no tenga esa chance, solamente tenga una vida en ese uno contra uno. También por otro lado podemos pensar en ciertas características o ciertos superpoderes, si se quiere, los cuales nos van a ayudar a que cierto jugador o cierta jugadora tenga unos condicionantes propios dentro del juego o dentro de la sesión de entrenamiento.
Entonces, para poner algunos ejemplos, algunos que he utilizado o que se me han ocurrido. Si tenemos a alguien, por ejemplo, que generalmente usa la mano derecha y siempre tira la misma bandeja, bueno, podemos usar, que ven en la pantalla, el trueno, ¿no? Y ese jugador o jugadora no puede lanzar dos veces en el mismo lugar. Entonces, como los truenos que no impactan dos veces en el mismo lugar, sabemos que este jugador o esta jugadora, cuando le toque jugar los ejercicios, no puede tirar del mismo lugar dos veces. Entonces estimulamos a que aparezca otro tipo de lanzamiento de otros lugares y que no siempre vaya a lo que ya domina. O la estrella, que dice que cualquier gol de este jugador o jugadora vale doble. Entonces, si sabemos de que hay alguien que tal vez le cueste un poco más convertir, lo premiamos cuando convierta con el doble de puntos. Entonces estimulamos a que intente, estimulamos a que los compañeros le pasen la pelota también porque saben que sus puntos valen más. Y lo hacemos a través de esta idea de superpoder o de condición para el entrenamiento. Por último, podríamos decir el cactus, ¿no? Que cuando este jugador hace un pase, la pelota tiene espinas, pensamos eso. Entonces la defensa no puede tocar sus pases. Esto nos ayudaría con algún chico o con alguna chica que está comenzando o que le cuesta pasar la pelota. Entonces el juego continúa, los ejercicios continúan porque no le pueden robar esos pases. Entonces lo ayudamos a que genere su acción de pase sin el riesgo de perderla. Y así podríamos obviamente pensar un montón, pero siempre con la esencia de condicionar de alguna forma con esta idea de los videojuegos para poder ayudar a individualizar lo que sucede en la práctica. Si te está gustando este curso y te está resultando útil, podés hacer una donación en cualquiera de los dos QR, en Mercado Pago para quien esté en Argentina, en PayPal para quien esté fuera del país. Tu aporte me ayuda a seguir creando contenido que te pueda ser útil, así que muchas gracias y seguimos con el curso. ¿Cómo podemos diseñar una práctica teniendo en cuenta lo que vimos hasta ahora? Y a riesgo de sonar repetitivo, recordemos que tenemos como objetivo central generar un espacio en donde haya mucha repetición, que haya mucha variabilidad, que provoque errores, que nos ayude a ajustar o a mejorar lo que haya que mejorar, siempre en relación con lo que sucede en el juego, o sea que entrenamos en contexto. Y esa variabilidad nos va a permitir también ir complejizando la tarea o ir dotándola de más componentes y volver a insertar esa porción que hablábamos del ejemplo de la pizza, en esa porción de volver a insertarla en el juego. Todo eso deberíamos intentar que suceda en una sesión de práctica. De esta forma, dentro de una sesión de entrenamiento, en ocasiones vamos a hacer un recorrido más progresivo desde lo analítico y luego vamos a ir hacia lo global para finalizar jugando, no necesariamente 5 contra 5, pero para terminar jugando ya en una situación de juego más completa. En otras ocasiones vamos a ir al revés, vamos a empezar jugando para ir hacia lo analítico y volver hacia el juego. Para aquellos que leyeron el manual de minibásquet que publicó la Confederación Argentina de Básquet, o para quienes siguen el trabajo de Juan Lofrano o de Pablo Yenga, este es el método que ellos han bautizado como detecto, aprendo, aplico, en el cual se arranca desde el juego, se va hacia lo analítico para mejorar algunos errores o algunas dificultades que hayan surgido y se vuelve hacia el juego nuevamente dentro de una sesión. O tal vez haya sesiones que solo nos mantengamos de un lado o del otro del puente, o sea, sobre lo analítico o sobre lo global. Si se trata de una sesión estrictamente analítica, recordemos que no surgirían tal vez tantos errores, no habría tanta variabilidad, no habría esta conexión entre el gesto y la decisión. Tal vez no se trabaje tanto en contexto, bueno, y eso
nos traerá ciertas complicaciones luego en la transferencia de lo que estábamos haciendo. No obstante, a veces se llevan adelante estas sesiones analíticas y obviamente sesiones globales que involucran al juego ya desde temprano y se mantiene así por el resto de la sesión. ¿Y cómo sabemos desde dónde partir, ¿no? En una sesión? Bueno, acá tenemos que tener algunas cosas en cuenta. Primero, conocer al grupo, como mencionaba en un bloque anterior, es clave, porque ahí vamos a saber en relación al contenido qué dificultades se pueden presentar y si se necesita más un comienzo desde lo analítico y luego ir hacia lo global, o se puede comenzar en lo global y mantenerse ahí, o un intermedio mediante el uso de los condicionantes. Primero y principal, conocer al grupo y el contenido nos va a hacer tomar una buena idea de dónde partir en la sesión. Por otro lado también, que ahora lo vamos a ver en el próximo apartado de cómo seleccionar los contenidos, que nosotros observemos cuál es la relación de los jugadores o las jugadoras con el contenido que vamos a trabajar. Si ya tienen cierto dominio de él, si no, si es algo nuevo o si es algo que ya han visto, que ya han trabajado, si es algo que les presenta, como decía, una dificultad muy grande o no. Y de ahí veremos desde dónde partimos. Incluso también en esa dificultad que se le pueden presentar, de qué índole son. Si son técnicas, si son más de decisiones, si es algo táctico, si involucra la habilidad, o sea, las dos cosas, gesto y decisión. Bueno, todo ese análisis nos va a dar una buena información para saber de dónde vamos a iniciar. Vamos a ver una sesión que tiene una progresión de menor complejidad a mayor complejidad. Y esta sesión tenía como objetivo trabajar sobre el 1 contra 1 desde la recepción en una acción de reemplazo. Entonces, en el juego de 5 contra 5, los jugadores pasan a la esquina, cortan y viene un reemplazo del jugador más cercano. Ese reemplazo y esa recepción es lo que estamos trabajando acá en esta sesión. Entonces, empezamos con desde el 1 contra 0, algunas acciones diferentes desde la recepción, más resoluciones. Estamos en lo analítico, o estamos en el gesto, ¿no? Entonces recibían en un tiempo, hay una finta, se atacaba cruzado y había diferentes finalizaciones. Obviamente que también otra posible resolución es recibir en el reemplazo y levantarse para lanzar si la defensa está atrasada. Entonces se trabaja sobre las posibles soluciones de esa situación. 1 contra 0, también estamos entrando en calor, recién empezaba el día para ellos. A medida que progresa la sesión, ya después de la entrada en calor y algunas repeticiones de los gestos, empieza el 1 contra 1, intentando resolver con las acciones que vimos antes. Entonces, a partir de la lectura de la defensa, de ahí ya a jugar 1 contra 1, desde esa acción. Los condicionantes acá es, bueno, el lugar de la cancha que tengo que jugar. Tenían 3 dribles para usar como máximo. Y la defensa no podía robar el primer pase, el autopase que se hacen los jugadores en ataque. Esa sesión luego progresaba hacia el 2 contra 2 desde ese inicio de autopase. Y el compañero en la esquina cruzada, entonces se jugaba 2 contra 2, contra una ayuda y alguien que también estaba en ataque y se movía sin la pelota, luego 3 contra 3 y así hasta el 5 contra 5. Y en el 5 contra 5 estimulando que suceda esta acción porque tenían como condición la ofensiva empezar con un pase a la esquina más un corte. Entonces a partir de ahí se daba esta situación que venimos entrenando desde el principio. Claramente en esta sesión se hizo un recorrido de izquierda a derecha, como lo indica la flecha de abajo, la flecha amarilla, desde algo más analítico. Trabajábamos sobre el gesto, luego lo empezamos a condicionar, apareció la oposición y lo fuimos llevando de a poco hacia lo global para terminar jugando, pero siempre estuvo esta línea de el contenido que se quería trabajar. Veamos un ejemplo más. En este caso vamos a arrancar al revés. Vamos a arrancar con oposición y con el objetivo de trabajar sobre finalizaciones en el 1 contra 1, finalizaciones cerca del aro. Entonces vamos a empezar
con la situación en la que deberían hacer uso de ciertas finalizaciones. Vamos a ir luego a algunas repeticiones de los gestos que nos vendrían bien en esa situación, para luego volver a jugar con esa acción particular que elegimos. Entonces, en el primer ejercicio, el jugador en ofensiva arranca con la pelota, dribleando a 45, y la defensa hombro con hombro al costado. Entonces, con esa condición le damos ventaja al ataque para empezar a ir hacia el aro y finalizar. El ataque la pica en el lugar y cuando esté listo y mete un dribbling hacia adelante, empieza ese 1 contra 1 hacia el aro. Tengo que tirar dentro de la zona pintada. Una vez que terminan, cambian de lado, tienen una repetición de cada lado el ataque y luego pasan a cambiar de roles, uno ataca, uno defiende. Entonces acá estamos en situación de ya superamos a la defensa y tenemos que finalizar cerca del aro. La finalización es la que quieran, obviamente teniendo en cuenta lo que hace la defensa, van a elegir la acción que crean conveniente. Luego, para agregarle un poco de variabilidad, cambiamos el perfil. Entonces ahora el ataque se coloca del lado del eje y la defensa hombro con hombro, pero más cerca de la línea lateral. Entonces simulamos una penetración hacia el eje y de ahí elegir qué finalización puedo realizar según lo que haga la defensa. Luego de un descanso, nos fuimos a lo analítico y entrenamos algunos gestos de finalizaciones que primero se dieron poco, recordando lo que había pasado en algunas acciones de 1 contra 1. Por ejemplo, que la defensa lograba cortarme el paso y que no podían acceder al aro, entonces frenaban, pivoteaban y trataban de finalizar usando el pie de pivot cerca del aro. Luego también pensábamos en otra situación que se había dado bastante, que la defensa llegaba emparejada junto con el jugador en ataque. Entonces se podía usar ese último paso para colocarnos en el camino del defensor e intentar generar un contacto más ganarle la carrera hacia el aro. Entonces esta bandeja de los pasos normales, pero el último apoyo es tratando de meterme delante del defensor para evitar que llegue a tocar la pelota y poder ir hacia el aro. Luego de esto volvíamos rápidamente al 1 contra 1 como habíamos hecho antes y luego después pasamos al 2 contra 2 desde la misma acción. Entonces empiezo con ventaja, intento atacar el aro, pero ahora hay una ayuda. Si el jugador en ataque puede ir hacia el aro y finalizar, lo hace. Si no, tiene la opción de absorber esa defensa y pasar afuera para jugar 2 contra 2 en esa mitad de cancha. Entonces acá ya le agregamos algunas condicionantes más, como otro jugador, otra defensa, menos espacio de la cancha y la resolución de 2 contra 2, si se puede resolver ya desde la penetración más una bandeja, excelente. Si no, se sigue jugando y se sigue buscando intentar llegar al aro. Fíjense cómo dentro de la sesión hicimos más global, 1 contra 1, volvimos al analítico y ahora estamos otra vez en lo global y ya avanzando hacia la complejidad de un 2 contra 2 y el próximo ejercicio de 3 contra 3 desde el mismo inicio. Notemos cómo la línea del contenido sigue estando, pero ahora lo insertamos ya en el juego nuevamente. Entonces desde la acción de rompimiento con ventaja intento finalizar y si no se juega ese 3 contra 3. Recuerden, como hablábamos en unos bloques atrás, no solo es importante aprender a finalizar, por ejemplo, sino detectar cuándo lo puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, bueno, continuar jugando para intentar volver a esa situación en la que puedo hacer uso de estas finalizaciones. Entonces acá en el 3 contra 3, desde la ventaja intentamos cumplir con ese objetivo y si no, se sigue jugando, buscando incluso la chance de volver a atacar el aro. Como condicionante para seguir estimulando eso en este ejercicio, si la ofensiva logra convertir dentro de la zona pintada, se rotaban todo su lugar, pero seguían atacando los mismos 3. Si
convertían de afuera de la zona pintada o no convertían, se rotaba, pero se cambiaba el ataque y la defensa. Entonces estimulamos a que se siga intentando atacar el aro, por más de que pueda haber otras resoluciones. Estos fueron algunos ejemplos de prácticas. Ambas prácticas que vimos culminan luego en el 5 contra 5, como les mencionaba, tratando de estimular el contenido que se trabajó. Y todo esto, vuelvo a insistir, se trabaja en contexto, hay mucha repetición, hay muchos errores, se intenta corregir, estamos intentando introducir variabilidad, todo lo que se pueda, y se mantiene una línea del contenido, pero siempre ligado al contexto del juego en el que aparece. Luego de entender cómo diseñamos los ejercicios, cómo podemos diseñar una práctica, comencemos a pensar en cómo seleccionamos los contenidos que creemos importantes para esas prácticas, qué cuestiones debemos tener en cuenta para seleccionar esos contenidos y cómo esa selección se va a sostener en el tiempo, alimentando nuestra planificación a corto, mediano y largo plazo. Comencemos pensando en nuestra tarea cuando pensamos los objetivos o qué visión tenemos, como el trabajo de los artesanos que tallan en piedra, que ellos ven el bloque piedra frente a ellos y imaginan la imagen que está detrás, ¿no?, de eso, que ellos deben desocultar de alguna forma mediante su trabajo artesanal picando esa piedra. Entonces, en esta analogía nos permite pensar en nosotros como entrenadores tener un norte a perseguir, o tenemos esta visión de cómo querríamos que se vea el equipo jugando. Y no me refiero a ganar o perder o a la posición en la que nos gustaría que termine el equipo, sino más bien cómo queremos que juegue. Por ejemplo, podríamos pensar en que se juegue con espacio, que se comparta la pelota, que se pueda ser ofensivos, atacar el aro, que se aprovechen tiros abiertos, que se defienda arriba, que se presione la pelota, etcétera, etcétera. Esto obviamente se ajusta a las posibilidades y el momento en el que se encuentre el equipo que estamos al frente. Claro que si nosotros no ajustamos esto, probablemente nuestra visión tenga una buena cantidad de dificultades para llevarse adelante si no se ajusta a las habilidades y a las posibilidades del grupo. O también puede suceder que si nuestra visión es mucho menor a las posibilidades del grupo, también tengamos bastantes dificultades a la hora de llevarlo adelante. Y ahí abajo tenemos una pregunta que me parece que es interesante para este momento de establecer la visión y plantear objetivos, y es ¿qué necesitan para jugar? De esta forma pensamos en qué contenidos deberían dominar o por lo menos manejar para poder desenvolverse en el juego en el que están inmersos. Acá hay una buena tarea también de observación y de entendimiento para luego poder empezar a responder esa pregunta. Y tenemos que ser grandes observadores del juego, como decía antes, porque ahí vamos a encontrar una fuente de información importante que nos dé dirección hacia dónde vamos a apuntar nuestros esfuerzos. En esta idea de ir artesanalmente generando esta visión en el bloque de piedra, acá va a pasar más o menos lo mismo. Entonces nosotros tenemos un norte de cómo nos gustaría que jueguen nuestros chicos o chicas, observamos el juego y de ahí tomamos información de qué cosas nos estarían faltando, qué cosas tenemos más dificultades para empezar a trabajar sobre ellas. Obviamente que en cualquier nivel, en cualquier equipo, van a surgir más de una dificultad que vamos a observar. Entonces ahí vamos a rankear o ordenar cuáles son las cuestiones que más se repiten o que son más necesarias de trabajar y cuáles las que menos, y esas quedarán para
más adelante. Entonces en este ranking de necesidades vamos a trabajar inicialmente sobre las que sean más urgentes o que veamos que se repiten más veces. Y por otro lado, también en esta observación vamos a intentar detectar las dificultades y de qué tipo de dificultad o necesidad se trata. Porque puede haber algunos errores o algunas dificultades desde lo técnico, desde la decisión, desde ambas cosas, o sea que hablamos de habilidades. También puede ser desde la parte física, etc. Pero nosotros tenemos que ser observadores al detalle de qué surge del juego y de qué se trata específicamente, para poder saber a dónde vamos a direccionar las prácticas y los ejercicios en pos de mejorar estas dificultades. De esta forma, si seguimos con la analogía del bloque de piedra y el artista que va a desocultar esa visión, vamos a ver mediante la observación del juego que debemos hacer uso para continuar moldeando esa visión. Entonces puede ser que tengamos que trabajar sobre la ejecución, sobre la decisión, para mejorar lo que sucede en el juego, si hay una necesidad física, vamos a hacer uso de los condicionantes, de diferentes ejercicios, vamos a trabajar sobre la habilidad, vamos a dar feedback y todo eso, esas herramientas las vamos a utilizar constantemente para intentar construir esta visión del juego. Y vale hacer una aclaración en este punto, o un pequeño disclaimer. En esta analogía del bloque de piedra pareciera como que el entrenador es responsable de todo y es el que de alguna manera formaría o revelaría a los jugadores y que todo depende de él. No es esto acertado, solamente usamos esta analogía como para entender este proceso casi artesanal en el cual nosotros vamos a ir seleccionando los contenidos y cómo los llevamos adelante para poder dar forma a esa visión del juego. Claramente, desde lo individual y todo lo que pueda suceder en cada caso de cada jugador o jugadora en particular, tiene mucho que ver con esta formación que queremos llevar adelante. Como mencionaba en el apartado anterior, una vez que nosotros seleccionemos el contenido o los contenidos que querramos trabajar y seleccionemos las herramientas que vamos a hacer uso, también mediante el conocimiento del grupo o su relación con el contenido, vamos a poder determinar desde qué punto vamos a iniciar nuestros entrenamientos o nuestra sesión de entrenamiento. Entonces, dependiendo del contenido y el grupo y su relación con el contenido, insisto, veremos si comenzamos más desde el lado analítico, si de lo global, si en el medio, con el uso de condicionantes, si vamos a hacer ese recorrido lineal o no, y a partir de ahí diseñaremos nuestras sesiones. Por último, quiero hacer énfasis en este punto que es central, sumamente importante en la vida de cualquier entrenador o entrenadora, y es la necesidad de estudiar el juego a fondo. Porque mientras más conozca, más experimente, más sepa, más vea, más información voy a tener para poder interpretar lo que observo del juego y para generar o elaborar mis intervenciones en el diseño de la práctica, en el diseño de los ejercicios, en la planificación y en el contenido a trabajar. Insisto que mientras más información nosotros tengamos, mientras más hayamos observado, estudiado, más puedo ver luego cuando observo el juego o más herramientas voy a tener para facilitar el aprendizaje de los chicos y de las chicas. Veamos un ejemplo de cómo, mediante la observación del juego, elegimos un contenido y cómo se lleva adelante eso en una práctica. Observamos este fragmento de un partido de sub-15 y acá nos vamos a detener en las acciones de 1 contra 1 que dieron inicio a esta ofensiva, porque entendemos que poder ser más verticales en ese 1 contra 1 y contar con
algún gesto y una decisión acorde puede ser que mejore la ofensiva y que no sea las intenciones de uno contra uno tan hacia los lados y se termine generando un espacio que no permite jugar cómodos. Entonces esa recepción que vimos recién, más alguna acción de uno contra uno, es la que intentaremos extraer del juego para trabajar sobre ella. Y como mencionaba antes, claro que en la observación vamos a detectar varios problemas. Digo, ese solo no es lo único a mejorar del juego. Pero sí en el ranking que haremos de los contenidos a trabajar, colocaremos por encima los que creamos más urgentes o que más se repiten. Este grupo yo lo conozco y lo tuve un tiempo, entonces entendía que mediante mi observación esa capacidad de comenzar el uno contra uno y poder superar al defensor era importante para que la ofensiva pudiera ser un poco más eficiente y que pudieran jugar con más espacio, con más posibilidades de anotar o de generar tiros para un compañero. Claramente, otro entrenador u otra entrenadora a cargo de ese grupo y observando el equipo, tal vez sacaría otro diagnóstico e iría por otra necesidad primero. Y esto es lo lindo que tiene también nuestra tarea, que no hay un camino y por eso mencionaba lo artesanal de la tarea. Una vez detectado la dificultad a trabajar, teníamos que interpretar si se trataba de un problema técnico, de un problema de decisión. En este caso considero que podríamos trabajar sobre la habilidad para generar esta ventaja desde el uno contra uno. Entonces, si hablamos de habilidad, que es gesto con decisión, podríamos pensar en enseñar y empezar a utilizar este gesto técnico más la lectura de la defensa para poder jugar el uno contra uno, o por lo menos dar inicio con cierta ventaja al uno contra uno. Entonces este gesto, muy sencillo, en el cual se usa un dribbling para dar como una especie de galope hacia el costado, salir de enfrente de la defensa y de ahí leer qué hace el defensor. Si este se quedó en el lugar, bueno, insistir con la misma mano para atacar el aro. Y si intenta colocarse en mi camino, poder cambiar por delante para atacar el lado contrario con la otra mano y a partir de ahí generar una ventaja para iniciar ese uno contra uno. Claro que solo no trabajaremos sobre ese gesto puntual en ese espacio solamente, sino que también le agregaremos definiciones que acompañen a ese uno contra uno. Entonces por acá vemos un ejemplo de un ejercicio en el cual se comienza con ese gesto, la defensa me indica o me ayuda a decidir por dónde voy a atacar, si reacciona o no reacciona a ese dribbling que mencionábamos, y de ahí voy a ir a finalizar contra otro defensor que está en la zona pintada. Esto sería como la introducción al gesto. Acá hay variabilidad también, porque no siempre voy a atacar de la misma forma. A veces la defensa va a quedarse en el lugar e insisto con la misma mano, como pasó ahí. O a veces la defensa se va a mover y voy a cambiar de mano, como pasó en esa, para luego ir a definir. Y la definición también no siempre va a ser la misma. Dependiendo de dónde está la defensa, voy a tratar de elegir qué bandeja me conviene para terminar esa acción. De esta forma estamos introduciendo este nuevo contenido a los chicos en esta práctica. Luego, obviamente, como vimos en el diseño de las prácticas, lo llevaremos a diferentes escenarios, con más jugadores, con otros condicionantes. Jugaremos 2 contra 2, 3 contra 3 e intentaremos estimular en el 5 contra 5 que aparezca este contenido. De esta manera vamos a seleccionar el contenido, lo vamos a poner en práctica, vamos a hacer uso de todas las herramientas para planear la sesión y diseñar los ejercicios y luego volveremos a tomar distancia para observar qué necesidades surgen, si se cumplió, se mejoró en cuanto a la que veníamos trabajando y de ahí volver a repetir ese proceso. Tal vez insistamos con el mismo contenido, tal vez cambiemos de prioridad. Todo esto apoyado en nuestra visión
y nuestra observación y conocimiento del juego que nos va a guiar en este proceso. Tal vez insistir mucho tiempo con el mismo contenido atente un poco contra la variabilidad también de lo que sucede en el entrenamiento, que sabemos que es importante. Entonces, de esta forma, tal vez es prudente ir cambiando de contenido, incluso aunque no se haya logrado una mejora sustancial de lo que se quería, pero volver a insistir con ello dentro de cierto tiempo, en un corto plazo, tal vez puede ser también beneficioso para adquirir ese contenido y de esta forma continuar moldeando mediante los contenidos y nuestra intervención para lograr llegar a esa visión o acercarnos a ella lo más posible. Hablemos un momento de una de las herramientas también más importantes que vamos a usar en prácticas, en ejercicios, en los mismos juegos, y es el feedback. Feedback hace alusión a la intervención que nosotros vamos a tener durante estas instancias, en nuestro accionar, desde lo verbal, desde lo gestual, para facilitar el aprendizaje de los chicos y las chicas según el contenido que estemos trabajando. En el material de lectura van a encontrar un estudio que se hizo sobre el feedback en deportistas que recibían diferentes tipos de feedback y que luego medían su rendimiento. Les recomiendo que lo lean porque creo que puede dar una idea importante de dónde direccionar o cómo direccionar nuestro feedback. Así que los invito a leerlo. Y hablemos brevemente de algunos puntos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar estas intervenciones. Primero es que definamos cuándo las vamos a dar, y eso va a depender de varios factores, pero tener en cuenta que podemos darlas durante las acciones o luego de las acciones. Y si bien las dos van a tener lugar probablemente en las prácticas o en los juegos, debemos estar atentos a que nuestra intervención durante no va a ser siempre la mejor, porque los chicos o las chicas están en acción, se están moviendo, su atención está puesta en lo que están haciendo y tal vez no nos pueden dar toda su atención en este feedback. Y luego, la ventaja que tiene es que no vamos a tener más atención, pero sí debemos asegurarnos de que lo que hablemos conecte con el juego o con lo que realmente queremos corregir, ¿no? No en el aire, sino que ambos hayamos identificado, tanto el jugador o la jugadora como el entrenador, que tengamos bien en claro de qué estamos hablando para poder dar esa intervención. Y después algunas claves de cómo darlo. Podemos dar feedback individual, o sea, a una sola persona. Podemos hacerlo de manera general, grupal. Y vamos a ir jugando un poco con a veces dar feedback individual, a veces dar feedback grupal. Depende de lo que estemos trabajando, depende cuál sea nuestra intervención. Y después definir obviamente sobre qué vamos a dar feedback, como mencionábamos en el apartado de la selección de los contenidos. Bueno, ¿de qué se trata la dificultad o qué queremos corregir? ¿Es algo técnico? ¿Es una intervención sobre la decisión que se tomó? ¿Es algo que involucra las dos cosas? ¿Es algo táctico? Bueno, esa pregunta va a hacer que direccione nuestro feedback hacia dónde lo vamos a apuntar, ¿no? Y por último, vale resaltar de que cualquier feedback que nosotros demos tiene que ser claro y conciso. Si nosotros usamos muchas palabras o nos extendemos en el tiempo o no somos claros con lo que queremos decir, probablemente el mensaje no llegue a destino. Y por último, algunas estrategias que pueden ser relevantes para dar estas intervenciones. Primero, es conocido, el método sándwich es bastante conocido desde hace muchos años, se ha hablado mucho de él, y el cual implica
poder pensar en este sándwich en el cual el pan serían cosas positivas y el relleno en el medio sería lo mal llamado negativo, creo que las cuestiones a mejorar o a corregir. Entonces, una estrategia para dar este feedback sería comenzar por algo bueno, resaltar algo bueno, luego pasar a qué se debería hacer mejor o qué debemos corregir y terminar con algo bueno nuevamente. Esta puede ser una buena estrategia, sobre todo cuando recién estamos comenzando a dar intervenciones, si es un grupo nuevo, si son jugadores o jugadoras nuevas, o si sabemos que la persona a la cual le vamos a dar una intervención es un poco sensible con respecto a esas correcciones. Bueno, podemos hacer uso de esta estrategia. Tal vez en ocasiones podemos ir por el queso y dulce, que en Argentina es un postre, el cual combina queso con un dulce. Entonces podríamos pensar en esta idea de dar primero lo bueno y luego lo que hay que corregir, o al revés, la corrección y luego algo positivo, como para no enfrascarnos solo en lo que hay que corregir. Obviamente que va a haber personas y momentos en los cuales también vamos a hacer uso de solo la corrección o solo ese feedback en cuanto a lo que hay que mejorar y punto, y no hacer uso de otra estrategia. Siempre depende del momento y de la persona, claro, y estas estrategias las tenemos que tener en cuenta porque lo que más queremos es que nuestro mensaje llegue y debemos buscar la mejor manera de enviarlo. Otra estrategia puede ser, una vez que conocemos bastante al grupo o a los chicos o a las chicas o el contenido que vamos a trabajar, anticiparse. Entonces, poder dar ya de manera previa algunas intervenciones que van a ayudar en la ejecución o en el juego que vamos a llevar adelante. Cuando estamos dando intervenciones, no solo concentrarnos en la respuesta al error o qué se debería hacer mejor, sino intentar también mediante preguntas, si se puede, ¿no? Si da el tiempo y da la situación, utilizar preguntas para llegar a esa conclusión y no solamente suministrar la respuesta o qué hay que hacer. Porque probablemente con las preguntas o ahondando un poco más sobre la situación, vamos a llegar a un entendimiento mejor por parte de los chicos o la chica que si solo yo le doy la respuesta a lo que sucedió. Y por último, una estrategia que se usa, no tanto, o por lo menos no la he visto tanto, pero sí conozco que se usa, y es poder dar feedback entre pares. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener un equipo numeroso, podamos también estimular que los miembros de ese equipo puedan corregirse entre ellos o ayudarse entre ellos con alguna intervención. Obviamente que debemos prepararlos para poder dar de la mejor manera posible ese feedback, pero muchas veces la intervención o la corrección entre los pares puede ganar fuerza y ser otra herramienta importante para poder continuar corrigiendo y continuar mejorando lo que haya que mejorar. Si te está gustando este curso y te está resultando útil, puedes hacer una donación en cualquiera de los 2 QR, en Mercado Pago para quien esté en Argentina, en PayPal para quien esté fuera del país. Tu aporte me ayuda a seguir creando contenido que te pueda ser útil, así que muchas gracias y seguimos con el curso.